Un viaje a nuestro interior. En la psicología, el ser humano se puede integrar, se puede analizar y se puede autoconocer para tener mejor calidad de vida. Desde el Centro de Atención Familiar Nazaret y con el apoyo de la Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de la Unión, presentamos Un viaje a nuestro interior. Nos encontramos en esta nueva edición de Viaje al Interior, un programa hecho pensando en cada uno de ustedes para tener un poquito más de conocimiento de nuestras reacciones, de nuestros comportamientos, ir aprendiendo un poco más cómo manejar ciertas situaciones de nuestra vida. Ya como de costumbre, pues tenemos aquí a la psicóloga Elizabeth, que ella con sus conocimientos nos va a orientar en el tema de hoy. Elizabeth, bienvenida. Muchas gracias, un saludo hermano, un saludo a todos en casa. Gracias pues por vernos nuevamente. Iniciemos pues contándoles un poco sobre cuál va a ser el tema de hoy. Recuerden que en el episodio anterior les habíamos anticipado que hoy íbamos a hablar sobre la ansiedad. De igual manera como lo hicimos ya con la depresión, vamos a tratar pues como de separar todos los ingredientes que tiene la ansiedad y cómo podemos también controlarlo, que pues es lo más importante también que les podemos brindar acá desde el centro. Y estarán ustedes en casa entonces muy atentos, porque a veces la ansiedad nosotros, igual que la depresión, la confundimos y a veces no le damos como la importancia que se merece. Entonces, un poquito, ¿cuál es ese concepto de ansiedad que se puede conocer y en qué dimensiones podemos detectar que hay ansiedad? La ansiedad, al igual que la depresión, es una alteración en el estado de ánimo, ¿cierto? La ansiedad se caracteriza por ser muy compleja, como muy difusa, o sea, la persona suele tener esa sensación de no entender muy bien qué está pasando. En general, pues es, digamos, un estado de zozobra, como una inquietud constante que siente la persona. Ahorita más adelante vamos a definir pues también como cuándo es anormal y cuándo es normal. Entonces es como eso, zozobra, inquietud y una sensación como de no saber muy bien qué es lo que pasa, y tiene pues diversos síntomas. Entonces podemos decir que al igual que la depresión, la ansiedad pues es muy común en las personas, solo que a veces no lo sabemos, como se dice, ubicar o no queremos reconocer pues todas aquellas cosas que nos están pues alterando nuestro estilo de vida cotidiano. Sí, es común, y de hecho los datos de la Secretaría de Salud de Antioquia nos muestran pues que la prevalencia es alta, al igual que la depresión en nuestra población, y por eso también elegimos estos temas, porque es posible que conozcamos a alguna persona que esté pasando por esto. Entonces también es importante que logremos identificar cuándo está pasando y qué podemos hacer. Entonces pues lo primero es, igual que la depresión, no tener miedo a aceptarlo, es algo que es susceptible de ser ayudado, que con ayuda profesional se puede tratar, ¿cierto? Que de pronto en algunos aspectos no es tan delicado como la depresión, pero que igual genera afectación en la vida de las personas, y por eso es importante prestarle atención. Y vamos entonces a ver un poco lo que son los síntomas, cómo descubrir que una persona está pasando por este estado de ansiedad. En cuanto a los síntomas, hay como 3 categorías de diferentes síntomas que hay. Los primeros son los mentales, es decir, todo tipo de pensamientos que nosotros tenemos. Entonces, generalmente los que más encontramos es preocupación excesiva. Aquí hay que saber diferenciar pues que todos nos preocupamos por diferentes cosas en la vida, ¿cierto? Pero que esto es como que se nos sale de las manos. Siempre que yo hable como de estos síntomas, no lo pensamos pues como algo normal, sino que ya como que nos desborda, nos sobrepasa y nosotros no sabemos muy bien qué hacer con ello. Generalmente, y en algunos casos habría también que especificar en qué situaciones se da este episodio de ansiedad. Puede salir pensamientos como ¿qué van a pensar los demás de mí? ¿Cierto? Entonces también es bastante común. Dificultad para tomar decisiones, que precisamente por la preocupación es como que la persona se encuentra perdida, como sí,
como encerrada o perdida y no sabe muy bien como cuál de todas tomar. El segundo, como los segundos síntomas que podemos encontrar o categoría son los fisiológicos. Y aquí es como los síntomas más comunes y que todos sabemos que es la ansiedad, que es por ejemplo la taquicardia, la sudoración en las manos principalmente, como sudoración fría, incontrolable, involuntaria. Muy importante esto, porque pasa mucho y a veces es como que le decimos a las personas, no, tenés que ser fuerte. Pero simplemente esto es involuntario, esto pasa y nadie lo puede controlar. Temblores, frío, entonces incluso algunas personas dolor de estómago, dolor de cabeza, también pues son señales que nos indican que puede haber algo de ansiedad. Y tercero, son los síntomas motores. Siempre que hablemos de motores me refiero a las acciones que las personas realizan o comportamientos en el estado de ansiedad. Por ejemplo, fumar, beber, empezar a mover los pies, que todos vemos que es como ahí, empezar a caminar sin un objetivo, entonces empiezan de aquí para allá, que es incluso para los demás un poco desesperante ver cómo el otro camina y uno como que, pero ¿qué puede, cierto? Entonces también esto nos indica pues que puede haber ansiedad. Ahora, aquí hay algo que es muy importante y es que debemos diferenciar la ansiedad del miedo. El miedo es una emoción natural, innata, nosotros no aprendemos a tener miedo, eso nace con nosotros, que es adaptativa y funcional y nos sirve para defendernos de amenazas. El miedo nosotros lo sentimos ante estímulos que están presentes. Por ejemplo, vamos por la finca y nos encontramos un animal que no conocemos. La primera reacción ahí va a ser sentir miedo, ¿cierto? Y eso nos ayuda a protegernos de eso que no conocemos. Mientras que la ansiedad, como les decía anteriormente, como es como más dispersa, también son por situaciones que las personas a veces no logran identificar muy bien por qué es. Entonces es importante también como que entendamos que no es un estado natural, sino que puede darse como por otras situaciones, que también es importante que empecemos a mirar en qué situaciones se repite, y ahorita voy a profundizar un poquito más sobre ello, y que generalmente es sobre la anticipación del futuro. Entonces es una preocupación como excesiva sobre qué va a pasar, pero miremos que ahí todavía no ha pasado nada peligroso. Y ahí es donde, digamos, radica la diferencia entre el miedo y la ansiedad. En el miedo siempre hay algo claro, nosotros sabemos a qué le tenemos miedo, mientras que en la ansiedad no. Bueno, y creemos que para nosotros pues es un tema muy, muy nuevo, porque a veces nosotros pues nos confundimos en todas esas reacciones que tenemos y a veces somos muy prontos en juzgar. Uno ve una persona ansiosa o caminando y uno lo que dice, ve, se está poniendo loca o quédese tranquilo, quédese tranquila, porque a veces nos desesperamos y ciertos comportamientos, en vez de que nosotros busquemos ayuda, a veces tratamos como de aminorar la persona, como a dejarla a un ladito porque ¿qué le está sucediendo? Y con todo lo que hoy estamos escuchando, ustedes en su casa evalúen cuántos seres queridos necesitan de nuestra ayuda, de nuestra atención, no para juzgarlos, sino pues para acompañarlos y ayudar en estos procesos. Preguntemos un poco, pues la ansiedad es más común en quiénes. ¿Cuál es esa edad donde más se ve la ansiedad o en quién se refleja más o en quién es más fácil de detectar que está pasando por una crisis de ansiedad? Respecto, digamos, como a la prevalencia sobre el género, todo se desconoce. No hay pues como que uno diga hay mayor en X o Y, aunque casi siempre se ha tendido como a decir que somos las mujeres quienes más propensas somos como a tener ansiedad, sin embargo pues se presenta también en los hombres y no hay ningún problema. Respecto a la edad, no conozco ningún estudio sobre la prevalencia que hay en una u otra edad. Se puede dar en todo el ciclo vital, seamos niños, adolescentes, adultos o ancianos, ¿cierto? También eso es pues como importante que lo conozcamos para que no estigmaticemos a ciertas poblaciones como que son ya ansiosas y no. Entonces también es importante este dato. Y ya sobre cuando, digamos, vemos que hay síntomas claros en una persona, es importante que empecemos a delimitar en qué situaciones se dan. Esto para entender qué es lo que le produce este zozobra a la persona.
Entonces, casi siempre suele darse en muchas personas cuando se tienen que enfrentar a un público. Entonces, por ejemplo, ahí cambia entonces según la edad, porque entonces en los niños y adolescentes, cuando tienen que exponer en el colegio, ¿cierto? Tienen una exposición y no son capaces, les da de todo y a veces juzgamos mal diciendo como que no, pues en bobo también, ¿cierto? Pero no, en serio, esto hay que tomarlo con toda la seriedad pues del caso, tratar de ayudar más bien al estudiante y no simplemente como ahí es que usted pues en bobo, ¿cierto? Que como decías anteriormente, eso minimiza a la persona y no la ayuda para nada. Todo lo contrario, todos esos comentarios hacen que se sienta aún peor. Porque otra, digamos, característica típica de la ansiedad es el miedo a la evaluación negativa de los demás. ¿Qué es eso? Es cuando yo tengo miedo, por ejemplo, de exponer o de, por ejemplo, presentar este programa y me pongo a pensar, no, ¿qué irán a decir en la casa? No, qué pena, a juzgar, me equivoqué y me van a gozar, ¿cierto? Entonces todos esos comentarios lo que hacen es alimentar ese miedo o esas sensaciones pues como tan incómodas para la persona y no la ayudan para nada. Entonces por eso también tenemos que ser muy conscientes de qué le decimos a una persona que está ansiosa, porque tenemos en serio que ayudarla. Bueno, ustedes los que son profesores, padres de familia, cuando a veces presionamos a los muchachos, a los alumnos, yo creo que hoy estamos aprendiendo otros métodos, otras herramientas, pues para motivar a los otros. ¿Cuántas personas quedan frustradas porque cuando se lanzaron a hacer una exposición, escucharon fue muchos comentarios negativos? Y la persona a veces no trata de vencerlos, sino que se quedó ahí. Nosotros conocemos personas que en algún momento fueron a hacer una exposición y se equivocaron y nunca más se pararon al público porque quedaron frustrados. Entonces, qué bueno que nosotros no seamos motivo de frustración para otro, de aminorar, sino al contrario, de promover. Poco a poco, no sé, ahorita nos lo explicará la doctora, tanto yo creo que hacer el ejercicio, intentar enfrentar lo que tenemos que hacer, puede ser que esto desaparezca, o al contrario, hay personas que nunca lo pueden superar esta ansiedad. Depende. Sí se puede si hay un buen acompañamiento. Porque una cosa es que, por ejemplo, yo le diga a un niño, ven, pues vamos a enfrentar al público, pero lo animo positivamente, después le hago críticas constructivas, porque es que tampoco es irnos al extremo como que no le diga lo malo, sino es decirle lo malo, pero ayudarle a mejorar. Entonces, por ejemplo, mira, estuviste gagueando, puedes utilizar estas herramientas para no gaguear, o poder respirar profundo y relajarte un poco. Hay personas que frente a eso, por ejemplo, empiezan a hablar súper rápido y no se les entiende nada, entonces no, vamos más despacio. Otra cosa muy diferente es, si ve, yo sabía que usted le iba a embarrar. O ese dicho tan popular, si no la embarra la entrada, la embarra la salida, ¿cierto? Entonces, lo importante es que hagamos un buen acompañamiento. Sí se puede hacer y hay que ir paso a paso al ritmo de la persona. No es que, por ejemplo, yo le cuento a usted hoy, a mí me da pena al público y usted me dice, no, venga, yo la expongo. Mañana entre 600 personas. Pues obviamente eso va a ser peor, ¿cierto? Sino que vamos paso a paso. Bueno, entonces, primero vamos a hacer una reunión grupal de 5 personas. Después, listo, ya va a ir un poquito más. Después, en contextos más amplios. Entonces, ir paso a paso depende de cómo la persona se sienta cómoda. No es que la llevemos pues como a lo que nosotros mismos somos capaces, sino a lo que él puede hacer. Entonces es muy importante no presionar a las personas, sino hacer un muy buen acompañamiento y evitar totalmente la burla, porque esto es muy común. Entonces ya sabemos a qué le tiene fulanito miedo y por ahí es que lo atacamos. Todo lo contrario, vamos a ayudarle, ¿cierto? Entonces es importante esto. También quería mencionarles que hay otras situaciones en las que es común pues que se presente la ansiedad, y es también pues como ante las cosas que nosotros le tenemos miedo. Por ejemplo, hay muchas personas que temen a los aviones y volar. Entonces, resulta que tienen que hacer un viaje, entonces se la pasan toda la semana con síntomas ansiosos sin que aún llegue ese momento de miedo. Entonces también pues son situaciones que podemos ir identificando para poderle brindar un mejor acompañamiento a la persona. Hay otros que empiezan a tener esta sintomatología ante relaciones interpersonales, y esto también es común, que me da miedo acercarme al otro,
que me siento incómodo precisamente por lo de la evaluación negativa que les hablaba ahorita, que irá a pensar de mí, no soy suficiente. Y aquí también, pues ya digamos más en la parte de la psicología, nos encargamos también de mirar un poco cómo está la autoestima y el autoconcepto de la persona y qué es lo que lo impide pues como acercarse a los demás. Y hay otras personas que simplemente tienen ansiedad y no se sabe por qué. No logran identificar cuál es la situación. Incluso a veces relatan, por ejemplo, pacientes como que nos lleva por un puente. Yo nunca le he temido a los puentes y me dio. Y empecé a sentir todo esto. Y ya que menciono esto, es importante también introducir los ataques de pánico, que vienen casi que junticos con la ansiedad, cuando la ansiedad deja de ser normal y se vuelve también pues como ya patológica. Los ataques de pánico son muy fáciles de evidenciar y seguramente si usted en algún momento ve una persona con un ataque de pánico, no necesita ser psicólogo ni estudiar para uno darse cuenta que la persona necesita ayuda urgente. ¿Cómo es? Son personas que empiezan con algo que nosotros llamamos hiperventilación, que es a respirar demasiado fuerte, es incontrolable para ellos y muchas de estas personas relatan que para ellos la experiencia es como si se salieran de su propio cuerpo, como si estuvieran viendo desde afuera, y esto nosotros lo llamamos pues como que se separan del yo, ¿cierto? Pero entonces pues no es algo grave, sino que hace parte como de todos los síntomas. Y ojo con estas dos clavecitas. Para nosotros identificar que una persona está en un ataque de pánico es muy fácil de reconocer porque generalmente las personas mencionan o me voy a morir o me estoy enloqueciendo. Esto no va a pasar. Es simplemente como la sensación tan fuerte de la persona la hace pensar eso. Entonces aquí es muy importante que nosotros sepamos, si vos ves a alguien que de pronto está así como súper agitado y empieza a decir no, me voy a morir o me estoy enloqueciendo, entonces también aquí ya entramos con las herramientas para que ustedes puedan actuar. Es primero tranquilizar a la persona. La persona no se va a tranquilizar, simplemente es como que sepa que usted está con él. Entonces cogerla de la mano, decirle tranquila, aquí estoy, no va a pasar nada. Es muy, muy, muy importante que le digamos, no te preocupes que no va a pasar nada. Y mientras la persona se va sintiendo en confianza, lo que podemos hacer y lo más utilizado es la técnica del control de la respiración, que es, por ejemplo, incluso cuando nos ofuscamos, que muchas personas dicen, no, cuente hasta 10, ¿cierto? Entonces podemos utilizar el cuente hasta 10, o algo que también se utiliza mucho, que es la técnica de la respiración, es, por ejemplo, en medio de toda esa hiperventilación, ese respirar tan fuerte, todos los órganos internos se activan como si hubiera un peligro real. Y esto funciona como un círculo vicioso, porque entonces la persona piensa, me voy a morir, eso le produce más miedo, entonces el corazón se acelera más porque se va a morir. Entonces siempre como que funciona así en circulito y no logra salir del ataque de pánico. Entonces ahí lo que podemos hacer es que respire y pues ya dependerá del ritmo de cada persona. Uno podría empezar diciéndole, sostenga la respiración 2 segundos, que para ellos en ese momento 2 segundos es muchísimo. Entonces podemos ir o 1 segundo o 2 segundos hasta que logre como acoplarse otra vez, y eso tiene muy buenos resultados. Todo esto es muy importante que todos ustedes lo sepan, es muy fácil de hacer, no necesitamos estudiar nada para hacerlo, simplemente pues como tener la voluntad y lograr identificar cuando una persona está pasando por este ataque. Bueno, no sé, Elizabeth, usted me responde, uno escucha, por ejemplo, como en la adolescencia o las personas que entran en esa etapa como de nervios, que a la hora de ir a dormir empiezan esos síntomas de pánico, que es la taquicardia, la sudoración, y uno escucha a muchas personas que le tienen como miedo a la oscuridad, a estar en esa habitación solos. ¿Qué hacer frente también a ese tipo de pánico, donde tantas personas pasan la noche en blanco, porque ya eso causa como un malestar en el ambiente, en la familia? Entonces, al fin y al cabo, la gente recurre a tomar alguna pastillita o alguna sustancia para poder dormir. ¿Que esas personas de qué manera pueden manejar? Que sería una ansiedad, usted me corrige. Podría ser, ¿cierto? Y aquí habría que identificar muy bien qué es lo que causa ese temor. Si es la oscuridad, pues digamos que es relativamente fácil, porque entonces lo que podemos hacer es llenar llenar la habitación como de más luz, y como les decía ahorita, irlo graduando, es decir, irlo quitando a medida que la persona vaya entendiendo
que pues no hay ningún peligro. Y aquí también tenemos que ser muy claros en que hay otras personas que sienten eso porque tienen pesadillas, ¿cierto? O porque tienen parálisis de sueño, que es lo que algunas personas dicen como que se me subió una bruja, pero pues no es eso, sino que el cuerpo queda inmóvil y no pueden reaccionar. Y aquí ya empieza ahí sí el trabajo psicológico. Entonces por eso también es importante como que lo reconozcamos como un problema y acudamos a asesoría psicológica para ya en ese espacio que es donde nosotros identificamos cuáles son todos los problemas que la persona tiene, qué es lo que está causando eso y cómo lo podemos solucionar, pues se hace en el espacio de la asesoría psicológica. Entonces por eso es importante que ustedes busquen ayuda. Ya pues es como la oscuridad, como les digo, es más sencillo porque lo podemos ir graduando como los demás miedos. Empezar como brindándole todos los apoyos para que no sienta miedo a la hora de dormir e irlo graduando. Y eso se hace mucho incluso con los niños, así le enseñamos a los niños a dormir. Entonces al principio están acompañados de nosotros, después los pasamos a la cunita, después en una habitación aparte. Entonces mire que todo haciendo procesos, etapas, que vamos paso a paso sin ir presionando a las demás personas. Creo que ha sido muy importante pues todo lo que hoy estamos aprendiendo o por lo menos tomando conciencia. Hay tantos comportamientos, reacciones que a veces o nos preocupamos demasiado o los dejamos que vayan pasando y van avanzando. Entonces, en ciertas etapas de la vida, uno empieza como a vivir una vida desorganizada, a tener esos miedos, temores, que uno a veces no sabe dónde se originaron. Y por eso, qué bueno que hoy también usted nos explique, bueno, en qué momento buscar ayuda profesional, cuándo uno detectar que tiene que ir a buscar una ayuda o que uno mismo se puede hacer su terapia y relajarse, para que ustedes, amables televidentes, que están tan atentos como yo a este tema, pues tengan una herramienta para ayudarse y ayudar a otros. Bueno, respecto entonces a cuando ya empieza a ser como patológico, o eso significa pues cuando ya digamos es como una enfermedad, es cuando la intensidad es mayor de lo normal. Y eso todo el mundo lo nota, o sea, uno no tiene que estudiar para darse cuenta de esto. Uno simplemente observa que las personas, digamos, como que se pasan, se exageran, ¿cierto? Y que los síntomas son más allá de lo normal y por eso todos quedamos con una sensación como ¿a este qué le pasó? Y que a la misma persona se dice como pucha, me estoy enloqueciendo ahora sí, ¿cierto? Entonces ahí ya vemos que hay algo que no va como bien del todo. Lo segundo es la frecuencia. Si esto una cosa es que esto le da uno cada mes, cada año, otra es que eso le empieza a dar cada 8 días, 2 veces a la semana. Eso también pues es el indicio clave, porque eso no es normal, a ninguno de nosotros nos pasa en nuestra vida normal. Entonces también es como que cuando vos veas que tu hijo, tu papá, tu esposo, el que sea, está empezando a presentar todo este tipo de síntomas más de una vez a la semana, totalmente buscar ayuda, incluso más de una vez al mes. Es que eso no es normal, ¿cierto? Eso no es pues como lo habitual. Y la duración. Está bien que, por ejemplo, yo me vaya a exponer a un público y los 5 minutos antecitos son horribles, son como, pucha, ¿qué va a pasar? Ay, no, ¿será que me voy a equivocar? No, ¿cierto? Otra cosa es que eso dure horas, días. Entonces, si esto nos dura, digamos, más de media hora, días incluso, que hay personas que lo experimentan, o muchas horas, esto definitivamente pues ya nos indica que ahí no hay algo pues de normalidad. Y como les dije al principio, esto es muy fácil de evidenciar. Usted no necesita ser psicólogo, ni en su familia tiene que haber un psicólogo o un profesional de la salud para darse cuenta de eso. Somos nosotros mismos, sin tener ningún tipo de estudio, quienes evidenciamos que ahí pasa algo. Ahí hay algo rarito y entonces lo mejor es solicitar ayuda. También pueden acudir a un médico y él ya también sabrá diferenciar si digamos es algo físico, porque la taquicardia no necesariamente tiene que ser psicológica, sino pues porque hay problemas cardíacos y demás. Entonces ya también es muy importante que no solo pues vayamos al psicólogo, sino que también nos hagamos los exámenes médicos pertinentes, los que el profesional considere que puede dar luces sobre qué es lo que está pasando y ya y determinar qué tipo de ayuda necesitamos. Y es bien interesante este tema pues de la ansiedad, del miedo, porque nosotros, vuelvo e insisto, a veces con los niños o con los jóvenes somos muy duros.
uno quisiera obligar al otro que salga rápido de esa situación, e inclusive con nuestros adultos mayores. A veces nosotros no les creemos o a veces no les ponemos el cuidado suficiente porque creemos que la persona se lo está inventando. ¿Cómo manejar entonces ese tipo de personas, tanto al que los cuida, al cuidador, poder decir, o a la persona que lo siente? O sea, cómo llegar ellos a manejar la situación para que no caigamos en el extremo de que todo lo pongamos tan exagerado o que le quitemos pues la importancia y el otro deje que vaya avanzando en esta dificultad, pero no se sienta acompañado. Aquí es muy importante la creatividad que todos usemos. Nosotros nos vamos dando cuenta cuáles son las situaciones que generan esos síntomas en la persona. Entonces, si nosotros sabemos que es, no sé, el perro del vecino el que le genera como, ¿cierto? Entonces, es usar estrategias creativas. Me voy por otra parte, le digo que nos vayamos por tal lugar. Con los adultos mayores, pues también, ellos no tienen pues como la capacidad ya de crear cosas, entonces nosotros ayudarles como, pues como inventarnos estrategias para que ellos salgan de esa situación. Lo más importante es que la persona sienta confianza en usted y sienta empatía. Entonces siempre es como que nos acerquemos de una manera sincera, honesta con el otro, de ven y yo te acompaño, yo sé que lo que estás pasando es difícil, pero lo vamos a superar juntos, yo te voy a ayudar. Y que de ahí en adelante usemos la creatividad. Si es, por ejemplo, una exposición con los chicos, es darle estrategias, incluso buscar en internet, tipsitos para exponer, ¿cierto? Hay algunos que utilizan como mirar a todo el mundo, otros no mirar a nadie, centrarse allá en el horizonte, tener como un puntico imaginario y ya, y seguirlo ahí. Entonces es como que busquemos, pues, las ayudas están a la mano y lo que necesitamos es creatividad. Ya en los casos, pues, que sí son más graves, obviamente necesitamos, pues, como un apoyo más especializado, pero no podría decirles exactamente qué, porque nosotros decidimos eso, es cuando estamos en consulta y después de un periodo, pues, como de evaluación de qué es lo que tiene la persona, qué es lo que lo causa, y ahí empezamos a intervenir. Pero mientras esto no se salga de control, lo más importante es que las personas sientan el apoyo de la familia. Pues para eso estamos, ¿cierto? Para ayudarlos a salir de eso y no permitir que tampoco los demás hagan pues como la chanza, el juego, ¿cierto? Entonces también es como que podamos concientizar desde nuestra postura a los demás y decirle, no, pues no te goces al abuelito, es que mira, está pasando por esto. Y entender que cada etapa de la vida tiene diferentes complicaciones. En los niños, en los adultos, todos tenemos diferentes dificultades y las podemos afrontar pues con los recursos que tenemos hasta ese momento. Entonces es importante el acompañamiento hasta ahí. Y con los niños, muy importante el tema del dibujo o utilizar también cuentos. Usted busca en internet como cuentos para calmar la ansiedad. Entonces casi siempre son, ve, tal niño tenía ansiedad, pero la mejoró de tal y tal manera. Y eso también nos da pistas a nosotros para poder inventarnos cositas y ayudarlos. Bueno, sí hemos estado muy atentos pues a este tema, seguro que hoy hemos aprendido muchas cosas. Pero antes de terminar, yo no sé, Elizabeth, yo quisiera que nos respondieras un poquito también sobre esa ansiedad ante los vicios, cuando una persona quiere dejar de fumar, que queda esa etapa tan ansioso, los que han utilizado alguna sustancia, que después ese espacio de querer salir de ahí queda como esa ansiedad. ¿Cómo manejar también ese tipo de ansiedad? En esos casos hay que diferenciar la ansiedad del síndrome de abstinencia. Generalmente lo que pasa con las personas que dejan de consumir alguna sustancia, sea nicotina, que es la del cigarrillo, sea alcohol, hay un desbalance químico, porque ya acostumbraron al cuerpo a que necesitaban como ese tipo de sustancias, sea cual sea la que sea que utilicen, ¿cierto? Entonces, cuando el cuerpo deja de recibir eso y que ya ha sido pues como por mucho tiempo, lo más normal es que aparezca el síndrome de abstinencia. Y ahí también es muy importante lo de los grados, ir paso a paso. No es que tal persona era ya alcohólica y la dejó de un día para otro, que seguramente se va a enfermar. Ahí no hay como una uniformidad sobre todos los síndromes de abstinencia. Cada sustancia tiene una manifestación diferente. Incluso en algunas sustancias hay calambres, en otras no. En algunas hay náuseas, en otras no.
Ahí es de total importancia el acompañamiento médico. ¿Por qué? Porque si de todas maneras la persona quiere dejar la sustancia, esto no significa, y yo no estoy diciendo como que, no, ella ya dijo que eso no se podía, yo no puedo dejar la droga, ¿cierto? Entonces lo que hacen los médicos es brindar como una ayudita extra con medicamentos para que el desbalance químico no sea tan horrible, los síntomas también del síndrome no sean tan fuertes y la persona pueda ir también como deshabituando de esa sustancia. Entonces ahí totalmente importante el acompañamiento médico. Todos estos temas pues no los dejemos pasar de largo porque en nuestras familias seguro hemos visto algunos de estos síntomas, algunos comportamientos en nuestros seres queridos, bueno, y a veces hemos dejado de actuar inclusive por ignorancia, otras veces porque no le hemos creído al otro que está pasando por estas crisis o estos momentos de algunas manifestaciones de nuestra vida interna, de nuestra mente, de nuestro cerebro. Y este es el fin de este programa del viaje hacia nuestro interior, que nosotros aprendamos también a escuchar nuestro interior, que aprendamos a observarnos, a mirar que antes hacíamos esto más fácil. Y es una manera también de aprender como a envejecer con amor, también reconocer que nuestro cuerpo va bajando en fuerza, en equilibrio, bueno, y también darle gracias a Dios y reconocer cuando hay que buscar la ayuda profesional, cuando nosotros mismos tenemos que levantar el ánimo y cuando tenemos que acompañar bien a nuestros seres queridos. Elizabeth, ¿qué otra recomendación podemos darle a nuestros televidentes sobre este tema? Y bueno, les contaremos también cuál es el tema que vamos a tener en nuestro próximo programa. Pues yo creo que ya todo lo abordamos de una manera muy amplia. Yo creo que pues esto es lo que las personas necesitan saber, que es lo más básico, que no necesitamos pues unas recomendaciones así súper gigantes, elaboradas, que de pronto a veces se nos salen de lo cotidiano, sino que yo creo que con estos tips que les dimos ya es suficiente. Y bueno, en cuanto al próximo programa, vamos a hablar de 3 definiciones, 3 conceptos para que aprendamos también a diferenciar, que son personalidad, temperamento y carácter. ¿Qué son esas 3 cosas? ¿En qué se diferencian? ¿Cuáles pueden cambiar y cuáles no? ¿Cuáles son hereditarias? ¿Cuáles aprendimos? Y resolver pues algunas dudas sobre estos 3 conceptos. Bueno, Elizabeth, entonces agradecer pues todas estas cosas hoy que hemos meditado y que hemos tomado en cuenta para nuestra vida. Bueno, y a ustedes, amables televidentes, pues invitarlos para nuestro próximo programa con este tema que ya nos propone la psicóloga. Y bueno, en su casa, ámense, evalúense, pero no se juzguen, porque quien acompaña bien no juzga, sino que ama. Un viaje a nuestro interior. En la psicología, el ser humano se puede integrar, se puede analizar y se puede autoconocer para tener mejor calidad de vida. Desde el Centro de Atención Familiar Nazaret y con el apoyo de la Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de la Unión, presentamos Un viaje a nuestro interior.